Me alegra mucho verles esta mañana, de verdad, mis hermanos. Jairito, me alegra verlo, hermano. Viviana, me alegra mucho verte. Voy a presentarles por aquí a un amigo, pero más tarde ustedes lo saludan, a Hernando. Tenemos un discipulado que hemos empezado en el Carmen ya hace algunos días en la casa de Diego. Así que al final, si ven por ahí caras extrañas, por favor acérquense y salúdenlo. Bienvenido, Hernando. Me alegra mucho tenerlo aquí esta mañana, mi hermano. Oseas capítulo 8, ¿listo? ¿Lo tiene? Muy bien. Oseas 8. Dice la palabra así: lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos. ¿Cuándo alcanzaréis la purificación? Porque ese becerro es de Israel, un artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento, segarán tempestades. No tendrán mies, ni su espiga dará harina. Y si la da, los extranjeros la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Pues ellos subieron a Asiria como un solitario asno salvaje. Efraín se ha alquilado amantes. Aunque los alquile entre las naciones, ahora los reuniré y serán afligidos un poco de tiempo bajo la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín los altares para pecar, tuvo altares solo para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Jehová no los quiso aceptar. Ahora se acordará él de su iniquidad, castigará su pecado y tendrá que volver a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consumirá sus palacios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos das para estar aquí. Gracias por haber puesto a nuestra disposición hoy todos los recursos necesarios para llegar aquí. No es difícil para nosotros entender hoy el propósito con el que tú nos has traído, Señor. No es difícil para nosotros entender hoy que tú estás presto para darnos tu consejo esta mañana. Así que te pido que por favor nos ayudes, que este tiempo que vamos a estar adorando a través de la escritura todos juntos pueda ser un tiempo de edificación para nuestras almas y para nuestras vidas. Tú nos has traído hasta aquí esta mañana con un propósito especial, y es que todos necesitamos escuchar el consejo de tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor. Quizás muchas veces yo no soy tan claro como debería serlo y no transmito la verdad como debería transmitirla. Pero yo creo, Señor, que tú repartes dones a tu iglesia conforme a tu multiforme gracia, y te pido que les des luz a mis hermanos a pesar de mi incapacidad esta mañana para entender las escrituras, para entender la palabra. Guárdanos de nuestro pensamiento pecaminoso al que somos proclives todo el tiempo. Que esta mañana podamos tomar de la escritura. Guárdanos de nosotros querer introducir nuestros pensamientos allí, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, Oseas capítulo 8. Este mensaje esta mañana está como duro, ¿no? Duro, y el de hace 8 días duro, pero ¿qué le está pasando a los profetas? Uno esperaría un mensaje, no sé, de amor y paz, ¿cierto? Mis hermanos, hemos hablado de los profetas y la labor que los profetas tuvieron en medio del pueblo. ¿Se dan cuenta de la pequeña labor que tuvo Oseas dentro del pueblo? ¿Nos recuerdan cómo hemos llegado acá, verdad? Estudiamos Oseas,
El pueblo, la nación de Israel ha sido dividida, está el reino del norte, está el reino del sur, y estos personajes en sus condiciones empiezan a alejar de Dios, y el Señor tiene que enviarles profetas. Les envía profetas no para decirles, oh, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos donde todo será maravilloso, vienen tiempos. No, Señor. Se levantan los profetas para tener que poner el dedo en la llaga, para tener que señalar el pecado del pueblo, y aún muchos de ellos se metieron en problemas serios. En tal problema se ha metido el Señor a Oseas. Le dice, Oseas, yo necesito que usted vaya y transmita este mensaje, y usted tiene que sentir lo que va a enseñar, usted tiene que sentir el mensaje que yo voy a enviarle al pueblo de Israel. Así que vaya y consígase una mujer prostituta, cásese con ella, va a tener hijos de prostitución, y Oseas va a tener que sentir en su corazón, en su propia vida, el agravio de esta esposa, el agravio de esta mujer, que una mujer lo traicione, que una mujer lo deje por sus amantes y corra, que posiblemente esa mujer vaya y tenga hijos con sus amantes y vuelva, y Oseas tenga que recibirla. Ese es el mensaje que el Señor va a transmitir a través del profeta Oseas. Todos los profetas, hermano, tuvieron no solamente un mensaje local, sino un mensaje que se proyecta al futuro. La pregunta es, ¿será que este mensaje de Oseas tiene hoy algo que ver con nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Oseas capítulo 8 sí nos puede dejar a nosotros algo esta mañana? ¿Recuerdan que dice el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Nos es útil? Nos es útil. Nos redarguye, nos fortalece, nos instruye. Así que nosotros esta mañana necesitamos acercarnos al profeta Oseas y decir, Señor, ¿qué nos quieres hablar esta mañana a través de esto? Así que estas profecías tienen una aplicación para nosotros hoy. Cada uno de estos profetas profetizó justamente en los días de la caída de la nación de Israel. Y ahorita vamos a analizar un poco eso. Sus mensajes, hermano, los mensajes de los profetas deberían en realidad alarmarnos hoy. Nuestra situación, ¿sabes qué? No difiere mucho del pueblo de Israel anterior. Debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar hoy, mis hermanos, porque si bien hace 8 días tocamos un tema bastante sensible, como el profeta se acerca al pueblo y señala su condición, pero no podemos perder de vista que el Señor ha estado dispuesto a amarlo siempre. Recuerdan que nosotros leímos y el Señor decía, yo estuve dispuesto a sanar su herida, yo estuve dispuesto a extender mi mano y mi misericordia siempre sobre ellos. Así que eso no podemos perderlo de vista. Sin embargo, el pueblo ha pecado, el pueblo se ha alejado del Señor, pero Dios siempre ha estado dispuesto a extender su mano sobre nosotros. El pueblo ha sido acusado de ser un pueblo ¿qué? Idólatra. Un pueblo que ha ido tras sus amantes, tras la idolatría, y ha dejado el amor de su Señor, de su amado esposo. Israel se ha vuelto a los becerros de oro, a los altares, se ha vuelto al pecado y se ha alejado de su Señor. Recurrieron a sus propias riquezas, recurrieron a sus propias fuerzas, recurrieron a otros reyes de otro lugar, y Dios ha quedado de un lado. La condición de Israel es deplorable. ¿Recuerdan que hace 8 días lo vimos? ¿Qué condición la del pueblo? Digo, ¿se acuerdan? El Señor se acerca y les digo, ¿cómo hago para que ustedes entiendan la situación por la que ustedes están pasando? Y el profeta escribe, no se nos olvide que está escribiendo inspirado por el Espíritu del Señor. Les dice, ¿cómo les hago para que ustedes entiendan su condición? Y empieza a ponerles unas ilustraciones para que ellos entiendan cuál es su condición. ¿Y recuerdan una ilustración? Sí, El horno, un horno ardiente. ¿De qué nos hablaba ese horno ardiente?
de la forma como ellos se apasionaban por su pecado, de la forma como lo hacían, como pecaban. ¿Qué otra ilustración? Una torta sin voltear, un pastel, dijo usted. De un lado y del otro lado, ¿les apetecería esta mañana? No, no sirve, es una torta que en realidad no se puede comer. ¿Comas? ¿Qué otra ilustración? Una paloma. La que hace su casa en la roca, la que va, lleva un mensaje y vuelve. No, una paloma tonta, una paloma sin entendimiento, que se puede desviar fácilmente. ¿Y cuál otro? No. ¿No recuerdan la otra ilustración? El horno, la paloma, la torta. Ah, el arco. El arco que arroja la flecha recta, derecho. Torcido, que no sirve, casi roto, que apunta hacia Fiverr y le pega a Diego. ¿Ya? Ese es Israel. No da en él, no da en el blanco. Muy interesante eso, ¿no? Porque el pecado, una ilustración que nosotros, o sea, una palabra que nos trae a pensar en el pecado es precisamente esa, ¿la recuerdan? ¿Qué es el pecado? Por ahí en una de esas definiciones, errar el blanco, no da en el sitio que es. Muy interesante todo eso. El pueblo está sumergido, hermano, totalmente en su pecado. La condición de Israel no es usual. Está quemado, arruinado, lo recuerdan, y él no se da cuenta, no lo sabe. Otros vienen y devoran su fuerza y él no se da cuenta, no lo sabe. Se está envejeciendo, se está llenando de canas y no lo sabe. Nos comunicaba el profeta que la soberbia testificaba contra ellos y ellos no lo sabían. ¿Se imaginan ustedes tal condición? El pueblo ha caído en una condición tan baja, y todo lo que está a su alrededor les demuestra su condición y ellos no lo saben. ¿Recuerdan? El anciano se está llenando de canas, pero todavía quiere vivir como uno de 18. No lo saben. Muy bien. Muy interesante esto, mi hermano. Mire, capítulo 8, verso 1. Porque el Señor va a seguir trayendo algunas ilustraciones, digo, para seguir tratando con ellos. El Señor es, hermano, el Señor es tan misericordioso, es tan amoroso. Lo que quiero es que no perdamos esta mañana de vista en que el Señor está tocando el pecado del pueblo, pero ¿por qué? Está siendo duro el Señor, está siendo injusto el Señor con ellos, los está acusando y los tiene contra la pared con su pecado, porque el Señor no los ama. ¿Qué quiere el Señor de ellos? Ya, pues si ya pecamos, déjenos quietos. Pero el Señor viene y los va a utilizar la palabra, los va arrumando contra su pecado, contra la pared, los está dejando sin salida. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? El Dios es el Dios amante, bueno, amoroso, que se acerca a su esposa, que aunque le ha sido infiel, Él la trae nuevamente con sus lazos de amor. ¿Se les hace parecida esa historia? Les he dicho, nosotros somos muy parecidos a Gomer. A veces hemos amado más nuestro pecado y hemos traicionado a nuestro Señor, y el Señor viene, ¿o no? Verso 1. Lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. ¿Le tienes ahí las Américas? Nicole, déjame ver ese verso, por favor. Ahí vamos a encontrar un texto, una ilustración, Diego, noten. Pon la trompeta a tu boca. Noten ahí la ilustración. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor. El Señor le está diciendo al pueblo. Ustedes son como, han visto Nat Geo, ¿no? Un conejito, un indefenso conejito allá
y una gran águila así de rapiñas de arriba, y que se abalanza sobre él y ¡zah! No tiene oportunidad de hacer nada. Bueno, eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Así como el centinela que se paraba y veía venir los enemigos, pongan trompeta en su boca, porque están en peligro. El enemigo viene sobre ustedes, ¡zah! Y ustedes, y se lo estoy advirtiendo, y el pueblo no lo sabe, si lo notan. Pon la trompeta a tu boca como un águila, viene el enemigo contra la casa del Señor. Porque yo no los quiero, porque quiero el mal contra ustedes. ¿Sí? Mire que el texto lo dice. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir que este pueblo sea tratado de esta manera por sus enemigos, porque sus enemigos van a venir sobre ellos y los van a coger como una presa indefensa. ¿Por qué? Por esa razón, hermano, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mí y contra mi ley. ¿Ustedes se imaginan el pueblo del Señor había recibido la ley o no? ¿Conocían a su Señor o no? Repasemos un poquito la historia que había hecho el Señor con ellos. ¿Los había sacado de dónde? De la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos años duraron esclavos? Dice el Señor que los sacó con brazo fuerte y los llevó por el desierto. Vinieron sus enemigos y ¿qué hizo el Señor? Los libró. ¿Necesitaron agua? ¿Qué quieren? ¿Agua? Agua. ¿Qué necesitan? ¿Pan? Pan. ¿Qué necesitan? ¿Protección? Protección. ¿Hacia dónde los voy a llevar? Hacia la tierra que yo les prometí. ¿Su Señor había sido fiel o no? Y el pueblo de Israel. Así que por eso son acusados, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mí, contra mi ley. Muy bien, verso 2 y verso 3, hermano. Note lo que dice. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. ¿Cómo así? ¿Por qué el Señor los está tratando tan duro? O sea, ¿por qué Dios, pregúntense, ¿por qué Dios está tratando tan fuerte al pueblo si lo que el pueblo está diciendo, a mí clamará Israel? Imaginémonos al pueblo de Israel aquí hoy en esa condición. Y en el verso 2 dice, a mí clamarán ellos, Dios mío, te hemos conocido. Y en las siguientes palabras del Señor les dice, Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. ¿Cómo dice ese texto, Nico, en las Américas? ¿Por qué el Señor los trata así? Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. No, entonces no es esta versión, hay otra versión que dice, Israel desechó lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que está pasando esto aquí? Pero es que el verso está diciendo, te hemos conocido. ¿Ah? Sí, pero ellos están diciendo, te hemos conocido. O sea, Dios debería volverse en misericordia hacia ellos, pero ¿por qué no lo hace? Porque sigue la sentencia sobre ellos, dime. Sí, el pueblo ya ha sido acusado en el capítulo 6 de tener un falso arrepentimiento, de una insinceridad en su arrepentimiento. Así que lo que ellos están diciendo, Señor, te hemos conocido, es solo palabras. No es más en realidad. Solo palabras. Dios ha dicho que no tenían conocimiento de Él. ¿Ustedes se acuerdan de esos textos que leímos atrás? El Señor ha acusado al pueblo y le dice, ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen. O sea, no había una relación del pueblo con su Dios, con su Señor. Desecharon lo bueno. Hermano, ¿qué puede esperar el hombre que desecha lo bueno? ¿Qué puede esperar el hombre que transgrede el pacto del Señor? ¿Qué puede esperar? Transgredir el pacto solo nos va a traer, hermano, castigo. Nada más puede esperar el hombre por su soberbia, solamente el castigo del Señor. ¿Le suena parecido eso? ¿Le suena parecido?
Sino que a veces nos identificamos mucho con este pueblo, testarudo, terco. Una pequeña aplicación, mi hermano. Usted y yo conocemos lo bueno. Si desechamos lo bueno, no espere otra cosa. Ustedes y yo estamos aquí esta mañana y pensemos, ¿por qué el Señor nos ha traído aquí esta mañana? Habían podido ustedes, no sé, quedarse en casa durmiendo, irse para melgar, irse a pasear. ¿Por qué el Señor nos convocó aquí esta mañana? ¿Y por qué nos está permitiendo llegar a un texto como este, ya una escritura como esta? Hoy, escuchar la palabra, hoy escuchar el mensaje a ustedes y a mí nos hace más responsables. Estamos escuchando su ley, estamos entendiendo la ley del Señor. El desechar lo bueno para nosotros traerá consecuencias gravísimas. El desechar la ley del Señor nos traerá consecuencias gravísimas. Así que esta mañana ustedes están sentados y yo estoy aquí, pero yo estoy en la misma condición. Estamos recibiendo el consejo del Señor. ¿Cómo tendríamos nosotros que responder al consejo del Señor? Porque si no lo hacemos, no esperemos una cosa diferente. Verso 4. Dice la escritura: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos. Hermano, en realidad uno necesitaría de mucha doctrina, en realidad uno necesitaría esta mañana de mucha teología, Dani, para entender ese texto. El texto es muy claro. Ellos establecieron ¿qué? ¿Establecieron qué? Reyes. Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ustedes recuerdan, se divide el reino del norte, se divide el reino del sur. Y los del reino del norte empezaron a escoger sus propios reyes. ¿Recuerdan ustedes que antes, un día el pueblo dijo, no, ya no queremos que tú seas los jueces? Sí. Ahora queremos, ¿qué dije? ¿No dije nada? Bueno. Estábamos en el tiempo de los jueces y el Señor, y se levanta el pueblo y dice, queremos un rey. Como todos, ya no, o sea, Dios, ya no queremos a Dios frente a nosotros. Ahora queremos reyes como los demás. Y ellos empiezan a establecer sus propios. Ahora, cuando el pueblo se divide y ellos empiezan a establecer sus reyes, muy interesante que ellos empiezan a escoger sus propios reyes y sus reyes los llevan lejos de Dios. Los reyes que ellos han escogido, dice el Señor, no han sido escogidos por mí. Ustedes establecieron sus reyes, que han hecho todos esos personajes desviar el corazón del pueblo. El Señor les había dicho cómo. Sí. ¿Sabía ellos de dónde deberían venir sus reyes? Claro. Había una línea davídica y de ahí de David era donde venían venir todos los reyes, pero como ellos se dividieron, ellos empezaron a escoger sus propios reyes. Recuerdan que el inteligentísimo Jeroboam, cuando se dividió el reino del norte y cuando se dividió el reino del sur, Jeroboam dijo, yo no quiero que ellos vayan a adorar al reino del sur, porque si ellos se van a adorar al reino del sur, se me quedan allá. Entonces tengo una tremenda idea. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Les hizo sus propios altares. ¿Qué necesitan? Voy a hacerles un altar aquí, voy a hacerles un templo aquí para que ustedes adoren. Aquí, les hace falta otro, les voy a hacer otro aquí. Y estableció él su propia adoración, sus propios reyes. ¿Qué hicieron sus reyes? Alejarlos de su Señor. ¿Qué hicieron? Volverse entonces a la idolatría, hermano. Este es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Dijo el Señor, yo nunca aprobé lo que ustedes hicieron con sus reyes. Dios les dio bienes. Note, hermano, note. El Señor les da bienes. ¿Y qué hacen ellos con los bienes que el Señor les da? Note. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ellos mismos, para su destrucción. Perdón, el oro y la plata, ¿de dónde venía? ¿Quién les había proporcionado ello?
¿Quién les había dado eso a ellos? ¿Usted se imagina la perversidad del corazón? El Señor llena al hombre de sus talentos, los llena de sus dones, y empieza el hombre a utilizarlos para Él, para quedarse con Él, robarle la gloria al Señor, para hacer sus propios ídolos. Perverso, ¿no? ¿No le parece perverso? El Señor les dio la plata, les dio el oro, y ellos inteligentísimamente dijeron: uy, vamos a hacer becerros de oro, vamos a hacer unos templos bien lujosos, vamos a hacer para adorar al Dios creador, para alejarse del Señor. Mire que ahorita adelante lo vamos a ver. Verso 5. Muy interesante. Tu becerro, Samaria, ¿te hizo qué? Alejarte. Mire cómo la necedad del pueblo. Cuando el pueblo hace un becerro, ellos no pueden ver claro, hermano. Yo no sabría cómo decirlo. Espero que el Señor les esté ayudando, me esté ayudando a mí para hacer claro esta mañana. Ellos hacen becerros de oro para adorar, ¿cierto? Pero esos ídolos, en cambio de acercarlos a la verdadera adoración, lo que hace es, ¿y no se dan cuenta? O sea, nosotros desde lejos vimos: oiga, ustedes están yendo tras los ídolos y no se dan cuenta. Hermano, cualquier parecido con la realidad es pura. Yo les dije hace 8 días que el Señor nos estaba mostrando a través de Oseas cómo nosotros nos volvemos unos expertos para camuflar nuestro pecado. Un ejemplo, solamente ejemplo. Diego está aquí. Nosotros vemos a nuestro hermano Diego, y vemos que Diego está involucrado, no sé, en una situación de pecado, o hay algo que vemos en la vida de Diego que es pecaminoso, que ofende y que no agrada al Señor. Y nosotros vamos y le decimos: hey, Diego, mira, debes tener cuidado con esto, mira, estamos viendo esto, mira. Y nos acercamos y Diego dice: no, ustedes están viendo mal. No, lo que ustedes están viendo no está correcto con respecto a mí. Y se acerca a otro hermano y le dice: hey, Dieguito, mira que debes tener como cuidado con esto. Y Diego dice: no me importa lo que usted tenga que decir de mí. Y se acerca a otro hermano y le dice: hey, Diego, mira que debes tener cuidado con esto. No, usted está mirando mal también, ustedes están pensando mal, ahora todos se vinieron contra mí. ¿Pueden creer? Ese es el pueblo de Israel. El Señor les está mostrando su pecado. Para todo el mundo es notorio el pecado del pueblo, menos para... Se están volviendo viejos y no. Están perdiendo su fuerza y no. Lo saben, porque nosotros nos hemos vuelto unos expertos en camuflar nuestro pecado. Ya como aprendimos a un lenguaje cristiano, ya como leemos algo de Biblia, ya como sabemos algo de doctrina, cogemos nuestro pecado y... sí, perfume cristiano, y lo ponemos a oler rico. No, eso no es pecado. Mis cosillas. ¿Ya? El Señor se acerca al pueblo y le dice: pecado. Esta es una parte que debe inquietar mucho al predicador y debe inquietar mucho a la iglesia, segundito. Porque parece que la iglesia del Señor hoy no tiene muy claro una doctrina como la del pecado. Es más, doctrina como el pecado ha empezado a abandonarse en la iglesia del Señor. ¿O no? La doctrina del pecado es una doctrina que se está convirtiendo en la cenicienta de las doctrinas en medio de la iglesia. Por no acercarnos tranquilamente a la palabra y leer lo que el Señor nos diga y lo que el Señor nos quiera comunicar. Te hizo alejarte. Mire, se encendió mi enojo contra ellos. ¿Cuándo alcanzarán la purificación? ¿Cuándo alcanzaréis la purificación a través de su adoración errada? Pregunta retórica. La respuesta es: ¿cuándo? ¿Cuándo van a alcanzar ellos la purificación a través de esa clase de adoración? Nunca. Verso. Claro, nosotros solo los vemos desde lejos y si no se dan cuenta, Israel, hoy los vemos desde lejos, no se dan cuenta. Y hoy podemos nosotros aquí, hermano,
¿No nos damos cuenta? Y estamos fallando y estamos cerrando y no nos damos cuenta. A veces para otras personas alrededor es notorio nuestro pecado, pero menos para... Y a veces uno dice, oiga, ¿y este no se da cuenta? Marlon no se da cuenta que le está cayendo todo el cabello. Para todos es notorio, menos para él. Bueno, eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Le están pasando las caras y no se da cuenta. Se está volviendo viejo y no se da cuenta. Está perdiendo la fuerza y no se da cuenta. Terrible condición, hermano. Verso 6. Porque ese becerro es de Israel. ¿Cómo dice? Nico, coloca esa, porfa. Verso 6. Porque ese becerro es de Israel, un artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Mira el texto, dice, porque de Israel es este también. Un artífice un artesano lo hizo. Hermano, volvemos, es que estamos hablándole al pueblo de Israel, no le estamos hablando a un pueblo ignorante en cuanto a su Señor, en cuanto a Dios, en cuanto a la ley, Marlon. Y tiene que el profeta decirles cosas como esas. Ese becerro lo hizo un artesano, lo hizo un escultor, un orfebre, ¿No se dan cuenta, Israel, que ese no es Dios? ¿No les parece interesante cómo está eso escrito ahí? El profeta hablándole al pueblo y le dice, ese becerro no es Dios. ¿Eso deberían tenerlo sello? Eso debería estar claro. Eso debería estar claro en un pueblo que había conocido a su Señor, que habían visto a su Dios, hermano. El profeta le dice, no es Dios. ¿Y qué les dice? Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Hay que recalcarle al pueblo estas palabras? ¿Será que hay que recalcarle hoy a la iglesia del Señor? Mire, tras lo que ustedes están corriendo no es Dios, y eso es pecado. ¿Será que sí? Sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. El mensaje del profeta hoy para nosotros es muy actual. Muy actual. Verso 7. Vamos en el verso 7. Dice, porque sembraron vientos. ¿Qué esperan? Segarán tempestades, tengo yo. Nico, déjame ver ese 7 ahí. Porque sembraron vientos, segarán tempestades. No tendrán mies, ni su espiga dará harina. Y si la da, los extranjeros la comerán. Quiero que hagamos una... ¿Tienes ahí el 7? Dice, porque siembran viento. ¿Qué piensan recoger? Tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, me gustó esa versión. Por eso puse esa versión. Dice, el trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, ¿qué pasaría? Lean ustedes. Los extraños vendrían y se tragarían su... Mire, hagamos una comparación con el capítulo 10, verso 12. ¿Lo tienen? Es ahí de Oseas, 10, verso 12. Mire el contraste que nosotros podemos encontrar ahí mismo en el texto. Dice, sembrad para vosotros en... Hermano, es apenas normal que si siembran en justicia, ¿qué van a recoger? Lea, mi hermano, lea. Sembrad para vosotros en... ¿Qué quieren cegar? Cegar. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Ciegan vientos, ¿qué van a cosechar? Hermano, ahí la ley de la siembra y de la cosecha. Difiere mucho de lo que nos dice ¿no? Hermano, si uno lee la Biblia tranquilamente, siempre para tener, pues si siembran egoísmo, si cierran, no espero otra cosa. Si nos dijeran esto, hermano,
¡Ey! Pilas con ese pecado, ustedes están sembrando vienticos que van a recoger. Recuerden ahorita una frase de Spurgeon. Spurgeon decía que el hombre del Señor debería cultivar pequeñas virtudes para evitar grandes pecados. Cositas que para nosotros a veces son sencillas. ¿Y sabe qué ejemplo estaba hablando de Spurgeon en ese momento? De una cosa tan sencilla como el hombre del Señor debería distinguirse a las 8, 9, y dice Spurgeon, cultive esas pequeñas virtudes para evitar grandes pecados. Uy, no, ya la pusieron muy dura, ya está muy duro. Ese es el hombre del Señor, hermano. ¿Sí? Sí. ¿No? No. Otro día hablamos de ese tema. Verso 8. Hermano, es duro, pero esta mañana me tocó hacer ese trabajo. Sí, Hernando. Bien, hermano, bien. Verso 8, mire. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones. Otra ilustración. ¿Cómo será? Yo tengo como vasija que no se estima. ¿Alguno tiene otra versión? Vasija que nadie se deleita. Vasija que nadie se deleita. ¿Eso dice las Américas? ¿Alguno quisiera poner su propia? A ver, Andrés, ese muchacho está filo hoy. ¿Y es qué? Descartada. Como una olla vieja. Me gusta esa. ¿Qué versión es esa? Bueno, en esa nomás. Es como, vamos a utilizar la versión de Andrés. Israel, en cambio de ser, no sé, un gran florero de porcelana china, es una olla vieja, es una olla rota. Ya esa que no se le puede echar el agua porque ya Israel debería ser apreciado, pero no lo será. Y en medio de su tierra, en medio de sus enemigos, ninguno va a decir, uy, vamos a traer a Israel como nuestro amigo, uy, vamos a tenerlo como nuestro aliado. Más bien, lo que el Señor dice es que serán una presa fácil, será una olla rota, que nadie la quiere, será como una olla que nadie la valora. Ush, terrible, ¿no? El juicio de Dios sobre Israel será inminente. Mis hermanos, a nosotros nos gusta hablar de un atributo de Dios, por ejemplo, del Dios que no cambia. ¿Lo has escuchado? La inmutabilidad de Dios. Nosotros decimos amén. Dios es amor. Amén. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Dios lo que dijo lo va a cumplir. Amén. Sus amenazas las va a cumplir. Amén. Sí. Más el que no creyere, listo, ¿lo va a cumplir? Lo va a cumplir. Porque es el Dios que no cambia. Es el Dios que no cambia. Oh, ya es otro tema, ¿no? ¿Sí ve? Nos gusta hablar del Dios de amor que no cambia. Amén, amén, amén. Pero si olvidan mi ley, ¿o no? Hermano, ¿va a cumplir el Señor el juicio contra Israel? Amén. Y le ha dicho ahí, vea, Israel, ustedes están, ¿no? Verso 9. Mire, Diego, es que el Señor, vuelvo a decirle, hermano, estoy enamorado de cómo el Señor nos habla de una manera tan... Entienda, hermano, entienda. Mire esta ilustración, Diego, que es muy, muy chévere. Verso 9. Pues ellos subieron a Asiria como un solitario. Yo tengo como un asno salvaje. ¿Alguno cómo lo tiene? Asno montés. Vale. Como un asno salvaje. Efraín se ha alquilado amantes. Ahí está, otra ilustración. ¿Cuál? Como un asno.
y como un asno. Pongámoslo, ¿tiene otro ahí, Andrés? Bueno, no, ya se nos desvió Andrés ya mucho, hermano. Como un burrito de esas orejas largas que no tiene entendimiento, que es una presa fácil. El profeta como que irónicamente convoca una ilustración así para comparar al pueblo de la siguiente manera. Ustedes lo que han hecho es que han visto a otros pueblos y los han visto fuertes. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Está Asiria allí y es un ejército fuerte. De hecho, Asiria se caracterizaba por eso, por ser un ejército despiadado que iba a la guerra y que acababa, mejor dicho, con todo. Esa era la característica del pueblo de Asiria. Ellos ven a Asiria y ven un ejército fuerte, ven un ejército bélico y dicen: estos nos sirven como amigos, vamos a pedir ayuda. Y se van para Asiria y le dicen: ¡hey! Y hacen alianzas con ellos. El Señor habla a través del profeta y les dice: ustedes son como un asno salvaje. Ustedes van a pedir ayuda a ellos y ¿sabe qué va a pasar? Ellos los van a ver y ellos se van a aprovechar de ustedes. Va a utilizar el Señor. El Señor va a utilizar a esos impíos, a esos asirios, para que... A ver, ¿cómo lo digo? El Señor va a utilizar al pueblo asirio como enemigo por mano del Señor para tratar con el pecado del pueblo de Israel. Y serán como un asno nomás. Serán como ese conejito que ya serán una presa fácil. Ustedes piensan que pueden encontrar en ellos la fuerza. Ustedes piensan que en ellos pueden encontrar el refugio. Y se están olvidando de mí. Por eso ustedes serán una presa fácil. Su pecado los ha llevado allá. Ellos ya no pueden ver claramente. Ellos ya no pueden ver tranquilamente. Ellos hoy ven en sus fuerzas. Dicen: mis fuerzas, pues nos tocó acudir a Siria. Y se olvidan de su Señor, se olvidan del Señor que los había sacado con mano fuerte, hermano. Qué pueblo tan testarudo, ¿no? Qué testarudo, ¿no? Qué pueblo tan testarudo, ¿no? Testarudos, porque seguimos estando en la misma condición. Mire, hermano, tenemos que decir que el hombre en general se parece tanto a ese pollino, a ese asno salvaje, a ese burrito de orejas largas, hermano. Cuando busca en la criatura, cuando busca en sus fuerzas, cuando busca en lo que solo puedo encontrar en el Señor. Somos un conejito de presa fácil. Somos un burrito indefenso por correr como a mí me parece. Es que Edgar tiene unas excelentes ideas. Es que yo, y me olvido del Señor. ¿Sabe qué es lo peor, hermano? Que así manejamos toda nuestra vida. Nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Lamentablemente, eso se hace a veces hasta con la iglesia. El Señor no puede sostener su iglesia. Vamos a inventarnos nosotros cosas porque Dios no puede. Vamos a mirar cómo hacemos nosotros para que esto... Porque Dios no puede sostener su iglesia. Como Él no puede, vamos a brindarle nuestras ideas. Inteligentísimos. ¿Ah? El Señor le quedó pues grande comunidad cristiana de redención, así que vamos a hacer planes nosotros. Ahí está. Están sembrando vientos. ¿Qué esperan? No espero otra cosa. Tengo que hacerlo, hermano. Tengo que hacerlo. Me dejó muy preocupado el taller de padres hace 8 días. Padres, algunos de ustedes, y quiero que lo reciban en el amor del Señor, y debo decírselo, algunos de ustedes, muchos de ustedes, pueden estar sembrando en sus hijos vientos. Cuidado.
Cuidado. No esperen otra cosa. Usted no se preocupa de su hijo. Llega su hijo adolescente y ya no quieren volver a la iglesia. Los muchachos ya no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos están esperando tener 18 años o ya estar la voz más que les cambie la voz para decir no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Muchos de nosotros estamos sembrando vientos en los corazones de nuestros hijos. ¿Cosecharemos? Pues que no quieren, ya no quiere volver a la iglesia. Es que no. Pues si usted nunca le predicó el evangelio, hermano. Si usted nunca se preocupó en eso, mi hermano. Perdónenme, he tenido que ser hoy duro con eso, pero me dejó preocupada la situación. Verso 10 dice: aunque las alquile entre las naciones, ahora los reuniré. ¿Y serán qué? Afligidos. Un poco de tiempo bajo la carga del rey y de los príncipes. Ustedes fueron a buscar otros príncipes. Ustedes fueron a buscar otros reyes. ¿Saben qué van a hacer esos reyes sobre ustedes? Se van a enseñorear de ustedes. El Señor va a permitir que ese pecado de esos impíos venga y se enseñoree del pueblo de Israel, lo azote y lo aflija. ¿Voluntad del Señor? Sí. ¿Reprensión del Señor? Sí. ¿Son su pueblo? Sí. ¿Porque el Señor no los ama? ¡No! Resulta que el Señor les ha dicho, mire, a ver si encuentro el texto. Mientras curaba yo a Israel, decía en el capítulo 7, verso 1, dice: mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño. Yo estuve dispuesto a sanarlos, yo estuve dispuesto a curarlos. ¿Y qué hicieron ellos? Se alejaron con su perversidad, se alejaron con su idolatría, se alejaron tras su pecado, cosechan vientos. No esperen otra cosa. Y el Señor dice: los voy a tratar. Y voy a estar contra ustedes. Y otros pueblos se van a enseñorear. Y ese pecado de otros se va a enseñorear contra ustedes y los van a afligir. Duro, mi hermano. Mire, hagamos una comparación. 7 verso 9. Capítulo 7 verso 9. ¿Sabe qué les dice el Señor? Ustedes van a hacer alianza con otra gente. Miren lo que va a hacer esa gente. Verso 9. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe. Van a ustedes a pedir fuerza contra los asirios. Resulta que los asirios van a ver su debilidad y ¡pum! Se van a enseñorear de ustedes. Son un conejito fácil. Son un asno. ¿Y por qué está el pueblo así? ¿Qué los ha llevado allá? Su idolatría, su pecado. El amor de su Señor. No me sirve el amor de mi Señor. Me gusta más el amor de mis amantes. Corren tras ellos, abrazan. Verso 11. Hermano, el tiempo se va rápido. Porque multiplicó Efraín los altares. ¿Para qué? Para pecar. Tuvo altares solo para pecar. A propósito, ustedes como ya son unos hermanos, los altares eran un lugar ¿para qué? Era especialmente utilizado el altar para la adoración. Y estos inteligentísimos, ¿qué hicieron? Adornaron los altares. ¿Para qué? Vamos a pecar y vamos a pecar. Bien, ya lo vamos a hacer excelentemente. Parece que porque multiplicó Efraín los altares. Hicieron muchos altares, ya no les fue suficiente uno, otro y otro. ¿Para qué? Para pecar. Note cómo el texto lo resalta, hermano. Muy interesante. Solo para pecar. Difícil, hermano. Esa es la condición del pueblo de Israel. Verso 12. Hermano, mire, hermano, lo que yo le he dicho esta mañana no le ha quedado claro, si nada ha sido claro de lo que le he dicho, si lo tengo confuso, o si hasta este momento usted ha estado dormido,
que usted se lleve este verso esta mañana. Verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Les escribí las grandezas de mi ley, pero ellos la veían como algo extraño. La ignoraban. Esa fue la condenación del pueblo de Israel. Obsesivamente, alevosamente contra el Señor decidieron dejar la ley de un lado, hermano. No es que no la tuvieran, la tenían. Sí, esa fue la condenación. Hermano, la ignorancia que existe hoy en la iglesia por la palabra del Señor traerá consecuencias duras. Esa es la razón por la cual quizás ustedes nos escuchan a veces ser un poco reiterativos en esta idea. Esa es la razón por la que ustedes a veces nos pueden escuchar un poco tediosos sobre esta idea. Pero cada día estoy más convencido, hermano, que lo que la iglesia necesita es Biblia, doctrina. Lo que el creyente del Señor necesita es Biblia, doctrina. Si en la iglesia pasa no sé qué situación pasa en la iglesia, lo que necesitamos es, lo que necesita la familia es, lo que necesito es, pero lamentablemente, hermano, hoy las personas no quieren eso. Dígame algo chévere. Lo que yo necesito es hoy ir a la iglesia y lamentablemente los predicadores hoy caemos en esto. Jennifer, ¿cierto? Hoy los predicadores a veces piensan lo que nosotros necesitamos es que sea un mensaje así, que nos traiga, o sea, como una aspirina que le calma a uno rápido la migraña, el dolor de cabeza. Lo que se necesita en la iglesia es no tanta profundidad bíblica, ¿no? Una predicación dispositiva, ¿no? No, necesitamos una pastillita así que nos ponga así, que nos saque chévere la iglesia, que nos mande alegres para la casa, que nos mande con una buena moral para entre semana. Eso es lo que uno necesita. Doctrina no. Lo sé, hermano, lo sé de primera mano por algunas personas que están al frente dirigiendo la iglesia. Alguna vez le preguntaba a alguno de ellos: venga, hermano, ¿y usted qué piensa del adoctrinamiento de su iglesia? No, lo que la iglesia necesita es cosas así, vea, que esta mañana Jairito se vaya bien animado, ¿vale? Pero si yo lo vengo y le digo: hermano, mire, trate con ese pecado, porque si usted no trata con ese pecado, el Señor va a tratar con usted. Uy, no. Hubiera preferido que me hubiera dicho que Dios me ama mucho, que esta semana va a ser una semana de prosperidad, que esta semana... Sí. Hermano, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo en la iglesia del Señor. Y tenemos que tocar una doctrina tan seria como esta, el pecado. No trate con su pecado y verá. Hermano, yo no quiero que ustedes esta mañana piensen y se lleven una idea como que yo estoy enseñando esta mañana y yo ya... que yo estoy metido en esto, hermano, y uno estudia Osea, lee Osea, y uno se coge la cara y uno dice: todavía vemos tanto rastro de pecado en nosotros, ¿o no? Segundito. Todavía vemos tanto rastro de pecado en nosotros que todavía odiamos a Ana María y tenemos que trabajar con eso. Hay un libro, se lo recomiendo, hermano, cortico, 70 páginas, La mortificación del pecado. 69 dice. La mortificación del pecado. Mortifique ese pecado, dice ese escritor. Deje morir de hambre su pecado, no lo trabaje, disimúlelo, porque nosotros como creyentes para eso somos unos especialistas. Disimúlelo y verá, hermano, yo estoy en esa. Vuelvo a decirlo, no quiero que ustedes esta mañana se lleven una idea: ustedes, dar esto que está predicando, eso ya es prueba superada. No, es que yo estoy en esa también. Me veo a mí, yo veo un rastro que, Señor, y tengo que trabajar con ello, hermano, y tengo que luchar con ello, pero toda la provisión del Señor nos la ha dado para que usted y yo trabajemos en ello. Hijitos, esto les escribo para que no pequen.
qué casualidad, ¿alguno ha pecado? Abogado tenemos para... Hermano, tengo hartas cosas para decir ahí, pero es que el tiempo se nos va. Verso 3. no. 12, nuevamente, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El Señor nos ha entregado su ley, hermano. ¿Lo sabe usted? ¿Lo conoce usted? ¿Sabe qué? Déjeme sacarle una idea de la mente con respecto al creyente. Al creyente. El que inocentemente peca. Bueno, eso no somos nosotros. Ese no es el creyente, ese no es el hombre. No, ni siquiera el creyente, el hombre. Inocentemente peca. Ah, es que yo no sabía que esto era... No sabía, hermano. De verdad no sabía. ¿En serio se atreve a decir que no lo sabía? Lo que necesitamos usted y yo hoy es comunicarle la escritura a nuestra alma. Pecamos, sí, fallamos mucho, sí, hermano, necesitamos la provisión del Señor para... ¿Qué pueblo tan necio, hermano? Verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. ¿Sí nota? Jehová no los quiso aceptar. Ahora se acordará él de su iniquidad, castigará su pecado y tendrán que volver a... Piensen en Egipto, inmediatamente que se les viene a la mente esclavitud. ¿Por qué? Los voy a castigar por su pecado. El Señor ya ha acusado a los sacerdotes, ¿no? De haberse alejado del Señor. Hace 8 días vimos en el capítulo 7 cómo el Señor ahora viene y toca con las autoridades civiles. Y si ustedes están en la misma, y a todos ustedes los voy a castigar. Ustedes, los sacerdotes, han comido el sacrificio y se han saciado. El Señor los va a castigar. Se han alejado tras sus dioses, se han alejado tras sus ídolos. Yo tengo memoria de su iniquidad. ¿Lo recuerdan? Hace 8 días lo leíamos. Decíamos, este pueblo no se está dando cuenta, y el profeta les viene y les dice, acuérdense que el Señor se acuerda de su pecado. El Señor tiene memoria de su pecado, de mi pecado, del pecado de él. No es que yo hice algo por ahí, pasó. No, ese no pasa y agache. No, yo vi aquí, no, parece que nada pasó. Nadie se dio cuenta. Pase. El Señor viene y les dice, tengo memoria de su pecado. Arrepiéntanse, vaya a la escritura, busque, Señor, he pecado. Hermano. Verso 14. Olvidó pues Israel a su creador, a su hacedor, y edificó. Pueden ser más necios estos personajes. Se olvidan de que Él es su creador, se olvidan de que Él es su Señor, hermano. Creo que una de las razones, hermano, por las cuales David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios es porque siempre él estaba en su puesto. Tú eres el creador, yo soy criatura. Ese es nuestro puesto. Nosotros somos calmados, son criatura. Él es el creador, él es el hacedor, pero parece que el pueblo está loco con su pecado, loco con su idolatría y ya no tiene claridad de esto. Porque el profeta dice, ¿olvidó pues Israel a su hacedor? ¿Se podrá olvidar el hombre de su creador? Y edificó templos. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consumirá sus pecados. ¿Notaron algo interesante ahí en el texto? ¿No notaron nada? ¿Qué, Jorman? Oh, ¿sí o no? ¿De quién estamos hablando aquí en este momento? El profeta Oseas. De Israel, o sea, el reino del norte. ¿Y por qué los mete el profeta aquí en este? Oiga, ¿yo qué tengo que ver ahí en ese asunto? Dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Ya hemos hablado de todo eso. Punto. Y aparece Judá, el reino del
O sea que, ¿qué pasó? Se supone que los del reino del sur eran los que habían permanecido fieles, como el Señor les había dicho, como se tenía que hacer, tenían el lugar de adoración, pero, dime, Joana, parece ser, algún día el Señor nos va a permitir tocar este tema porque como vamos a ver todos los profetas, pues nos vamos a dar cuenta que el reino de Judá por un tiempo permaneció más firme, más sólido. Pero, y el Señor se acerca y les dice, con ustedes también es. Ay, hermano, esa historia es bien interesante. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consumirá todos sus. Luego lo vamos a ver como literalmente, sus edificios son quemados. Como literalmente van a ser arrasados. Pues hermano, yo la verdad, ¿qué conclusiones puedo darles más claras esta mañana? ¿Está claro el mensaje? ¿Son claras las conclusiones que podríamos sacar? Nosotros no estamos muy lejos de Gomer, hermano. No se nos puede olvidar que nosotros somos eso. Que cuando pecamos, corremos tras nuestros amantes y el Señor. Pero quiero que les diga algo que les puede romper más la mente esta mañana. Regálenme 5 minuticos más, mañana es festivo y esta mañana. Mira algo que les puede romper, o les puede abrir un poquito más el pensamiento. Solo ejemplo, ¿no? Segundito. El Señor trae a Segundo. Lo hace objeto de su amor. A pesar que Segundo va a fallar y va a ser infiel. Sí. Sí. Porque este hombre ahí donde lo ven ustedes tan santo y tan puro por fuera, si le preguntáramos seguramente usted nos va a decir cuántas veces le ha fallado al Señor. El Señor sabía que su merced iba a fallar. Y aunque el Señor sabe que su merced va a fallar, Él dice, lo traigo con mi amor y con su... ¿Recuerdan ustedes por allá? Al salmista decía, con cuerdas de amor nos has atraído. Ese es el Señor fiel. No se nos olvide. Porque podríamos nosotros irnos esta mañana con una imagen de, ese Dios es un Dios muy drástico. Ese Dios, o sea, no le está dando chance ni le está dando salida al pueblo por su pecado. O sea, no, ese no es Dios. ¿Sabe que algunas personas a veces piensan el Dios del Antiguo Testamento era ese Dios que nosotros acabamos de ver esta mañana? Un Dios de ira, un Dios de... Pues el Dios del Nuevo Testamento, ese sí me gusta porque ese es un Dios de amor, ese sí es un Dios chévere. No señor, el mismo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Sí, es que antes veíamos a un Dios así que trataba con el pecado muy fuerte y ahora no. No señor, es el mismo. ¿Es el inmutable o no? El que no cambia, el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿no sabemos esa? No lo sabemos. Es el mismo Dios que trata hoy con la misma seriedad como estaba tratando al pueblo de Israel, como trata con nuestro pecado hoy. ¿O no? Hermano, esto debería producirnos, no sé qué debería causar esto en nosotros, el ejemplo que acabo de dar con Segundo. Porque si bien debería causarnos espanto, también debería un asombro. O sea, el Señor sabe que yo voy a fallar, el Señor sabe que yo voy a ser infiel y aún así me ama. Ese es el amor de nuestro Señor, porque Él no cambia. ¿Va a cumplir sus amenazas? Va a cumplir sus amenazas porque no cambia. Tenemos un marido perfecto, ¿no les parece? Tenemos un marido perfecto, en Él no hay mancha. Es el Dios sin mentira.
Es nuestro amante que nos atrae con sus lazos de amor. Pero a veces nosotros dejamos a nuestro amante, Señor, para correr tras nuestros ídolos. Tenemos tantas buenas ideas, Mártica, como el pueblo de Israel. Queremos buscar en otro lugar porque Dios no puede. Somos igual a este pueblo testarudo. El Señor no va a poder con nuestra vida, así que miren a ver cómo van a hacer. Miren a ver de dónde sacan fuerzas, porque el Señor no va a poder con su vida. Él no va a poder con su situación. Infieles, hermano. Infieles. Es una locura buscar fuera de Dios lo que solo Él nos puede dar. Así que sus palabras siguen vigentes. Su amor sigue vigente. Sus amenazas por el pecado siguen vigentes. Pero ¿sabe también que sigue vigente? El Dios que se acercó al pueblo y les dice: yo quise sanarlos. Yo quise redimirlos. Yo quise atraerlos. En realidad es muy claro. En realidad el Señor es muy claro en lo que tiene para decirnos. No esperen otra cosa, mis hermanos. Y yo vuelvo a decirles, no quiero que ustedes esta mañana se lleven el predicador, no va a decir ya. No. No esperemos otra cosa. Sembramos vientos. Ya saben lo que va a venir. Oremos, mis hermanos. Hubiera querido ser más amoroso con ustedes esta mañana, pero por amor de nuestra alma hay que decirlo. Oremos, Señor. Padre, nos encontramos con tu palabra y nos encontramos con que somos tan confrontados como lo hemos sido esta mañana, Señor. Reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que tantas veces he fallado. Reconozco, Señor, que me he alejado y aunque he querido ser el amigo fiel, no lo he sido. ¿Cuántas veces te he fallado sin razón? ¿Cuántas veces he caído en el error? ¿Cuántas veces te he negado, Señor, con mis actos? Perdóname, te lo pido. Perdóname porque hoy mientras escucho el mensaje del profeta de Oseas me identifico tanto con Gomer como esa esposa infiel. Perdóname porque tengo que decir que en mi vida he sembrado vientos. Y pues alejarme de tu ley no me ha traído más sino dolor. Por favor, ayúdame. Por favor, perdona mi iniquidad. Gracias por darnos tu palabra y gracias por darnos hoy toda la provisión para tratar con nuestro pecado. Señor, ayúdanos para que como iglesia podamos recordar tus mandamientos, recordar tu ley. Es para nosotros buena, es para nosotros agradable, es para nosotros perfecta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque si no es conforme a la ley y al mandamiento, como dices tú, ni siquiera nos ha amanecido. Ayuda a mis hermanos esta mañana que, entendiendo lo que hablamos hoy, tienen luchas con su pecado. Su pecado a veces parece estar tan vivo, Padre, y su pecado a veces pareciera ganar la batalla. Te pido que les ayudes. Trae convencimiento esta mañana por la obra de tu Espíritu en los corazones de todos nosotros. Ayúdanos a tratar con nuestro pecado seriamente, a mortificar nuestro pecado seriamente, te lo pedimos, Señor. Acudimos a tu fuerza, acudimos a tu gracia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos que han dispuesto del tiempo para estar aquí. Ayúdanos para que tu palabra pueda fortalecernos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy la cooperativa es tamales, así que les invitamos, mi hermano, a que se haga en la parte de atrás. Ya los que ya hicieron su pedido, creo que lo pueden llevar. Wilmer va a estar dispuesto a ir a llevar los pedidos. No olviden mañana, mis hermanos,
8 de la mañana en el parque. Les esperamos a todos. Bendiciones.